Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Costa Rica, un poco de generalidades de economía, de clima, de moneda y de las zonas turísticas más importantes del país. Costa Rica limita al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Tiene salida al Mar Caribe y al Océano Pacífico. Y bueno, si vemos a Costa Rica en el mapa, vamos a ver que es muy pequeñito y sobre todo en comparación a Argentina, ¿verdad? Vamos a ver que podría ser una de las provincias de Argentina incluso. Costa Rica tiene una cordillera montañosa bastante grande, lo que hace que nos divida el país en climas diferentes en el Caribe y en el Pacífico. Nuestra temporada de verano, aquí solo hay verano e invierno, época seca y época lluviosa, ¿verdad? La época seca va de diciembre a abril, más que todo, ¿verdad? Mayo siendo un mes de transición y después la época lluviosa. Varía un poquito entre el Pacífico y el Caribe. Los meses que más llueve en el Pacífico es septiembre y octubre, sin embargo son los mejores en el lado Caribe, ¿verdad? Es cuando tiene ahí como un verano entre el año. Importante también mencionar que Costa Rica, aunque se ve pequeñito, nosotros las distancias no las medimos en kilómetros, sino en tiempo, porque por lo mismo del relieve montañoso hace que de una zona a la otra demoremos algún ratito, ¿verdad? Que se puede ver en el mapa como si fuera muy cerca. En cuanto a gobierno y política, somos una república independiente desde 1821. Tenemos 203 años de independencia y bueno, en Costa Rica una de las cosas que más nos gusta resaltar es que no tenemos ejército. Desde 1948 se abolió y bueno, lo que era destinado a presupuesto de armada se ha destinado a educación y a salud. Actualmente el presidente Rodrigo Chávez y estará en el poder hasta el 2026. Aquí los periodos políticos de presidente son de 4 años. En cuanto a la base económica, Costa Rica está muy dedicado al turismo, como ya se podrían imaginar, ¿verdad? Representa el 20% del Producto Interno Bruto de nuestra economía, esto datos del 2024, y bueno, otra de las grandes industrias es también la parte agropecuaria, sobre todo los cultivos de piña, donde somos el exportador número 1 del mundo, y tubérculos también hacia Estados Unidos. En cuanto a la moneda de Costa Rica es el colón. Sin embargo, Costa Rica está muy dolarizado. Si vamos a las zonas turísticas y vamos a restaurantes o a souvenirs y bueno, los mismos servicios turísticos de tours y hoteles y demás, los precios están siempre en dólares estadounidenses. Un dólar estadounidense equivale más o menos a unos 500 colones, 507, dependiendo del tipo de cambio. En este caso, por ejemplo, tenemos 507 datos de junio, ¿verdad? Y está en constante fluctuación, pero normalmente son como 500 colones. En cuanto a la moneda, a veces nos preguntan si es necesario cambiar. Y bueno, como le decía, está muy dolarizado, entonces realmente podemos pagar en dólares casi en cualquier lugar y con tarjeta de crédito también. Sí, se les recomienda cambiar unos poquitos dólares para que experimenten la moneda, porque realmente los billetes son muy bonitos, tienen alusiones a flora y fauna de Costa Rica. Y eso sí, como unos 50, 100 dólares, no mucho, ¿verdad? Porque luego se quedan con los colones y no hay dónde más cambiarlos, ¿verdad? En cuanto a gastronomía, nuestra Perdón, base, antes, dígame. perdón, Francini, antes de pasar al tema gastronomía, me gustaría hacerte una consulta con respecto al cambio Claro. de tomarse un café con un desayuno en alguna confitería o una Coca-Cola, una comparación con precios como para que quede también registrado y entendamos la diferencia de tarifas entre un país y otro, ¿no? Ok, perfecto. Sí, bueno, aquí va a depender mucho de dónde nos metamos, por así decirlo, ¿verdad? Dónde vayamos a comer. Si vamos a un restaurante de un hotel, una cena, por ejemplo, no deja de valer unos 40, 50, 60 dólares, dependiendo del hotel en el que estemos hospedados. Digamos, vamos a mencionar Arenal, que es una de las zonas más visitadas. Si estamos en un hotel Tabacón, podemos llegar a pagar 100 dólares por una cena. Si estamos en un hotel tipo
montaña de fuego puede andar en los $40 más o menos, entre una entrada, un plato fuerte y un postre, más o menos por ahí anda, ahora sin bebidas. Ahora, nosotros tenemos lugares que llamamos sodas, que son como restaurantitos típicos, locales, ¿verdad? Que es donde generalmente comemos nosotros. Ahí pueden andar en unos $20 un almuerzo, por ejemplo, y una Coca-Cola en un lugar de estos puede valer unos $2, 3 por ahí aproximadamente, como para que tengan una noción de los precios. En la mayoría de las zonas que se visitan, los típicos itinerarios en Costa Rica, hay desde un restaurante súper caro hasta soditas un poco más económicas. Entonces también es como saber elegir un poco el lugar. La mayoría de los lugares tienen el precio, ¿verdad? En su menú. Importante que aquí pagamos el precio de la alimentación más los impuestos. Hay que fijarse siempre si dice impuestos incluidos o no, y los impuestos equivalen a un 23%, 10% de impuesto de venta y un 13% de impuesto de venta y un 10% de servicio. Las propinas básicamente son ese 10%. Hay gente que da alguna propina adicional y por si se lo preguntan, pues un aproximado recomendado son unos $5 más o menos, dependiendo, sí. Perfecto, súper En, entendido, gracias. en cuanto al cambio, también importante siempre comentarle a nuestros clientes que no cambien en el aeropuerto, porque es el peor tipo de cambio que hay, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si llegan a San José, pueden ir a un banco, o en las recepciones de los hoteles. Generalmente ellos cambian pequeñas cantidades, entre 50 y $100 aproximadamente, pero que si no lo hagan en el aeropuerto porque si no es bastante más bajo. En tema de gastronomía, la base gastronómica de nuestra comida es arroz y frijoles. Comemos arroz y frijoles casi todos los tiempos de alimentación. En este caso específico, en la foto tenemos un gallo pinto, que es el desayuno típico costarricense, es la mezcla de arroz y frijoles con algunas especies, culantro, cebolla, chile dulce, y bueno, es acompañado de plátanos maduros, de huevo en alguna de sus presentaciones, picado, frito, lo que sea, ¿verdad? Tortillas alineadas, natilla, queso y alguna otra cosa, café, por supuesto, ¿verdad? Aquí se toma muchísimo café y esto vendría siendo como los desayunos que normalmente vamos a encontrar en los hoteles, de los itinerarios. Igualmente, además del desayuno típico costarricense, hay opciones de panes, de jamones y yogurts, ¿verdad? Para fruta, mucha fruta fresca también. En cuanto a los almuerzos, por ejemplo, aquí tenemos otra vez arroz y frijoles con otra presentación, ¿verdad? Esto viene siendo un casado, lo que nosotros llamamos un casado, que es arroz, frijoles, ensalada, plátanos y alguna proteína que puede ser pollo, carne de res o cerdo, por ejemplo. Y lo que vemos por acá es un picadillo. También se acompaña de tortilla y bueno, muchos zumos de frutas. En el caso de estos tipos de almuerzo, por ejemplo, a este se le llama casado y bueno, cuenta un poco la leyenda ahí de que se le llama así porque se notaba la diferencia entre una persona casada y una soltera, ¿verdad? El casado tenía un almuerzo contundente y fuerte y el soltero pues comía más ligero. En cuanto a la alimentación, bueno, si ya lo vieron en ambas fotos, aquí se desayuna bastante fuerte y es porque los días empiezan bastante temprano, ¿verdad? El sol sale cerca a las 5:30, 6 de la mañana y a la misma hora por la tarde se va ocultando. Entonces, todas nuestras actividades empiezan temprano. Para eso, pues, comemos bastante bien al desayuno. También las actividades, los tours, los traslados, más o menos siempre andan entre las 6 y las 8 de la mañana para aprovechar la luz del día y podernos mover y disfrutar de las zonas en las que estamos. Adentrándonos un poco ya en el país, bueno, San José es la capital. Siempre decimos que llegamos al aeropuerto de San José, sin embargo, es la provincia de Alajuela, ¿verdad? Pero hablando de la capital como tal, bueno, tenemos teatros, museos, hay muchas actividades que se pueden hacer desde San José, como visitar volcanes, cataratas, ir a las playas, están cerca de 2 horas, la más cercana más o menos, entonces más para ir para tener una idea. Les comentaba que
el aeropuerto siempre decimos que está en San José, pero realmente está en Alajuela. Y esta foto me ayuda a ilustrarlo muy bien, porque esto es la Sabana. La Sabana, si bien no es el centro de la capital, como tal, está más o menos a unos 15, 20 minutos, dependiendo del tráfico y la hora. Es un lugar de mucho desarrollo de hoteles, de restaurantes, una gran oferta gastronómica podemos encontrar acá. Y de hecho, la mayoría de hoteles que están en la programación están en las inmediaciones de la Sabana. La Sabana hace muchos años era el aeropuerto de San José. Entonces, de ahí que el código del aeropuerto se quedara San José y ahora esté en Alajuela. Ya luego la ciudad se fue creciendo un poco y ya no era un lugar apto para, eh, pues para que aterrizaran aviones acá. Un poco las actividades que comentaba que se pueden hacer, tours de café, cataratas, este es el Teatro Nacional, que es nuestra joya arquitectónica de San José, y pues también está muy relacionada con todo lo que tiene que ver el café, ¿verdad? Que ha tenido un papel muy importante en la historia de Costa Rica. Hotelería, en San José tenemos de todo tipo, desde hoteles boutique hasta hoteles más básicos para simplemente llegar y dormir una noche, pero no estar mucho en el hotel. Tenemos hoteles de lujo, como sería el Gran Hotel, el Grano de Oro, perdón, que es un hotel de lujo estilo boutique y tiene una edificación bastante particular. Hoteles ya más de cadena, como el Marriott, por ejemplo, es un hotel de lujo, mucho como para convenciones, para grupos, está en medio de una hacienda cafetalera, que es algo muy interesante. El Real Intercontinental, también de lujo, es un hotel muy corporativo, bastante grande, que está a la par de un mall, que le permite pues tener bastantes facilidades a los clientes. Y el Gran Hotel Costa Rica, también en categoría A, está en el centro de la ciudad. Si queremos hospedarnos en el puro centro, ir caminando hacia diferentes atractivos y restaurantes, pues este es un hotel ideal en esa categoría. El Hilton San José está en las inmediaciones de la Sabana, justamente aquí en el reflejo de la imagen podemos ver el, el Estadio Nacional, ¿verdad? Que veíamos en la foto anterior. Hotel Presidente, también en el centro de la ciudad, un hotel de una categoría un poco más intermedia. Y hoteles como el Crown Plaza, el Doble Tricariari, el Hilton Garden Inn, hoteles más básicos como de Sabana, pero que están muy bien también. Luego tenemos, pasamos a otra zona. Si ven aquí varias zonas marcadas, bueno, Costa Rica es pequeñito, pero tiene varios polos turísticos importantes, ¿verdad? De ahí nos vamos a Pacuare. En Pacuare, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aventura, romance, es un lugar sumamente romántico, pero que también tiene ese componente de aventura, porque se ingresa en rafting. Se puede ingresar y salir en rafting o algunas veces nos preguntan, bueno, yo quiero ir a ese lugar tan hermoso, pero el rafting no se me da mucho. Se puede entrar y salir en 4x4. Es una calle, pues, de lastre, bastante rústica, pero igual se puede hacer, ¿verdad? Ahí tenemos una reserva indígena, la Cabecar, se hacen tours de chocolate, avistamientos de ave, canopies, caminatas. La operativa de lo que es Pacuare y lo que es Tortuguero son bastante especiales. En cuanto a Pacuare, se llega a un centro de operaciones en Siquirres y ahí pues nos llevan hacia el Purín del río, en el caso de que entremos por río. Hacemos un rafting de una categoría 2-3 y más o menos con una duración de 1 hora y media hasta llegar al lodge. Entonces vamos, nos subimos a la balsa y en medio lodge, en medio río, nos encontramos el lodge. Entonces muy, muy interesante esa parte, es la parte más tranquila del río. También se puede hacer una entrada en río y salida por tierra o al revés, ¿verdad? Como los clientes lo prefieran. Es un lodge, pero con un lujo importante, ¿verdad? Esto se vende por paquete, es pensión completa, desayuno, almuerzo, cena, y tiene la inclusión de dos actividades para que realicen en el lodge, desde cañón y desde la parte indígena, ¿verdad? Y los que ya mencioné anteriormente. Para la salida es importante mencionar que Pacuare, ya la segunda sección del río, después del lodge,
para salir de ahí. El nivel del río es clase 3, 4 y esa parte sí dura como unas 3 horas aproximadamente, ese rafting. En medio río paramos, volteamos ahí la balsita, se hace un refrigerio de fruta fresca y un sándwich, por ejemplo. Y es muy bonito porque el cañón del río es impresionante. Pacuar es uno de los mejores ríos para correr en el mundo. De ahí pasamos a Caribe Sur. Importante mencionar que nuestro Caribe es muy diferente al Caribe de otros países como México o República Dominicana, ¿verdad? ¿Y en qué varía? Principalmente, tomar en cuenta que nuestras playas son de origen volcánico, lo que quiere decir que son un poquito oscuras y por ende el agua también es un poquito más oscura. También en temas de hotelería, no hay hoteles todo incluido en esta zona, ni grandes resorts. Son hoteles un poquito más pequeños, más rústicos, más tipo bungalito, ¿verdad? Pero es una zona que particularmente es una de mis favoritas, lo que es Caribe en general, tanto el sur como el norte, que vendría siendo Tortuguero. La parte Caribe Sur tiene mucho, obviamente, esta influencia de Caribe, la música, la comida, la gente, ¿verdad? Hay una reserva indígena por acá que se llama Quecoldi. Tenemos el Parque Nacional Cahuita, que es uno de los puntos más importantes de la zona, y el refugio de vida Gandoca Manzanillo. Un poco ahí de la cultura, también hay desove de tortugas y el perezoso, que de hecho es un símbolo nacional, es bastante común verlo por acá. En hotelería tenemos hoteles como Le Camaleón, que es un categoría A, que vendría siendo como lo mejor de la zona. Es un hotel que tiene salida a la playa, tiene su beach club y bueno, tiene del otro lado habitaciones como estas, desde familias, parejas hasta grupos familiares. Gigi Brown, que ya es como tipo más casas, ¿verdad? Aguas Claras es otro de los hoteles emblemáticos de la zona en categoría A, no tiene televisión, entonces tomarlo en cuenta. Almendros y Corales, un hotel intermedio que nos ofrece una experiencia distinta. Esto solía ser un glamping, pero lo remodelaron y es un poco más de una categoría superior, ¿verdad? No tiene televisión en las habitaciones, tiene salida a la playa también. Y tenemos otras experiencias como el glamping como tal, como el Fate, que es un categoría C, es un lugar pequeñito, son como 5 domos más o menos, ¿verdad? Entonces es pequeñito. Chawanda, más tipo bungalows. Namuwoki, categoría C, una opción que no falla, que representa la infraestructura caribeña, es muy típico de esta zona, tipo bungalito, ¿verdad? Luego nos vamos a Bocas del Toro. Bocas del Toro es de Panamá, pero está más cerca de Costa Rica, por lo menos por tierra. A Bocas del Toro hay dos maneras de llegar principales, por lo menos desde Costa Rica, ¿verdad? Podemos volar desde San José en un vuelo que tiene 3 frecuencias semanales, martes, jueves y sábado, o desde Limón, justamente acaban de abrir una ruta, desde Limón vuela 2 veces a la semana, jueves y sábado. Se puede volar directamente hacia Bocas. Bocas es un archipiélago, pero la isla principal es Isla Colón. Esa es una opción. O la opción que normalmente hacemos nosotros es por tierra. Los clientes llegan a San José, hacen Arenal, hacen Tortuguero, Puerto Viejo. De hecho, tenemos un programa que hace este recorrido. Y de ahí nos recoge un transporte que nos va a llevar hacia la frontera, que se llama Zigzaola, eso del lado Tico. De Puerto Viejo a Zigzaola más o menos puede ser 1 hora y media en un traslado regular que recoge pasajeros de diferentes hoteles. Llegamos a la frontera, hacemos lo que es migración costarricense y de ahí es importante que tomen en cuenta que los clientes bajarán con todo su equipaje y hacen migración, cruzan un puente, serán unos 200 metros aproximadamente, tienen que hacerlo a pie y tienen que hacerlo con sus cosas y llegan a migración panameña, sellan su pasaporte y ahí los recoge otra microbús que los va a trasladar por más o menos 1 hora hacia Almirante, el muelle.
muelle principal. Y en Almirante tomamos una lancha que por 40 minutos, 45, dependiendo del hotel que vaya, nos lleva hacia Bocas del Toro. Es importante que los clientes sepan que el cruce entre Costa Rica y Panamá es terrestre, porque a veces cuando llegan acá están haciendo migración en Costa Rica, ellos creen que van en una lancha desde Costa Rica hacia Panamá. Y cuando migración les pregunta y reciben esta respuesta, a veces tienen ahí algunos problemillas. Entonces, que sepan que es terrestre por la frontera de Zigzag. ¿Qué se hace en Bocas del Toro? Bueno, hay de todo para hacer, mucho lo que es snorkeling, también buceo. Bocas del Toro sí ya representa, por lo menos en playas, un poco más ese Caribe que tenemos en la cabeza, ¿verdad? De aguas cristalinas y arenas blancas. Observación de delfines, hay bancos importantes de corales, muchos paseos en bote, muy buena vida nocturna, que es un poco lo que en la zona se da. Importante que en temas de hotelería, estos son hoteles, como podemos ver en la foto, son hoteles sí ya bastante rústicos, como vendría siendo los de Puerto Viejo, se parece bastante en realidad a la parte de Caribe Sur de Costa Rica con Bocas del Toro, con la diferencia un poco de las playas, ¿verdad? Es un archipiélago Bocas del Toro, entonces hay diferentes como islitas y playas que pueden visitar y no todos los hoteles están en Isla Colón. Si tenemos un cliente que quiere vida nocturna, debemos hospedarlo en Isla Colón. Hoteles hay de diferentes categorías, lo que viene siendo Nayara es uno de los hoteles, bueno, el hotel más lujoso quizás que hay acá en Bocas del Toro. Ese no está en Isla Colón, está a las afueras, más o menos unos 40 minutos. Red Frog es una categoría A, mucho para familias y grupos de amigos que quieren cocinar y todo lo demás, ¿verdad? Que son más tipo apartamentos. Hoteles como Bocas del Toro, es un hotel emblemático de La Colón, un poco más rústico y está en el puro centro. De ahí nos vamos a Panamá, importante que nosotros operamos Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Les menciono esta parte de Bocas del Toro y Ciudad de Panamá específicamente porque es parte de nuestros programas. Bocas del Toro, nosotros volamos hacia Panamá en un vuelo de 1 hora aproximadamente. Y bueno, en Ciudad de Panamá, ¿qué hay por hacer? El canal, ¿verdad? Típico conocido, y hay reservas indígenas también, como en Verá, Isla San Blas, que se va por un día, Gamboa, son parte de las actividades, bueno, y además compras. En el caso de Argentina, queda muy bien entrar por Costa Rica porque hay pues, bastantes vuelos y salir por Panamá porque pues, también hay mucha conexión ahí. Hoteles como el Bristol, categoría A, el Panamá, un hotel un poco más clásico, grande, y bueno, de ahí retornamos a Costa Rica y nos vamos al Caribe Norte, Tortuguero. Tortuguero es nuestro pequeño Amazonas, por decirlo de alguna manera. Tortuguero, Hay vuelo de Panamá a Tortuguero? no, 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 no. Esto, aquí vamos como por zonas y nos devolvemos a Tortuguero, pero para seguir hablando. Pero normalmente un itinerario que nosotros daríamos para combinar San José, bueno, Costa Rica y Panamá sería San José, 1 noche, Arenal 2 noches, Tortuguero 2 noches, Puerto Viejo 2, nos vamos a Bocas 3 noches, 2 noches a Panamá y ahí pueden salir. Ahora, si el cliente tiene más tiempo, por ejemplo, podemos hacer San José 1 noche, nos vamos a Manuel Antonio Monteverde, Monteverde Arenal y ya todo lo que ya les dije anteriormente, ¿verdad? O sea, la combinación, si es por tierra, generalmente va a ser Caribe, Caribe Sur, Puerto Viejo. Siempre tenemos que hacer noche de conexión ahí si es por tierra. Si es por aire, van directamente desde San José hacia Bocas del Toro o desde Limón hacia Bocas del Toro. Y el vuelo de Panamá vuela tanto de Bocas hacia la ciudad como de la ciudad hacia Bocas. Entonces también, si algún cliente dijera, bueno, queremos empezar por Panamá y terminar en Costa Rica, también se puede. Entonces lo haríamos al revés, ¿verdad? Hacemos Panamá primero, volamos a Bocas, estamos las noches en Bocas, Caribe Sur costarricense, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio San José, por ejemplo. Eso sería una de las rutas. Tortuguero, hablando de Tortuguero, bueno, nuestro pequeño Amazonas es una zona de un ingreso bastante particular. Tortuguero conecta solamente con Caribe Sur, con San José y con Arenal, bueno, con Sarapiquí también. ¿Qué quiere decir esto? Esto, bueno, Tortuguero se vende como un paquete, incluye transporte,
tours y pensión completa. Pensión completa, desayuno, almuerzo, cena. Las bebidas no están incluidas, por ahí nos incluye un zumo natural, ¿verdad? Pero no gaseosas, cafés de máquinas y cosas de esas, no, ¿verdad? A Tortuguero vamos desde San José, bueno, voy a dejar un poco esta foto. Normalmente nuestros itinerarios irían primera noche en San José, luego Tortuguero y de ahí nos desplazamos al resto del país. Cuando se recoge en San José, más o menos los pickups son cerca a las 6 de la mañana. De ahí nos van a llevar hacia Guapiles, que es como una zona aquí intermedia, donde ese traslado más o menos demora 1 hora y media, pasando por el Parque Nacional Braulio Carrillo, ¿verdad? La carretera. Llegamos a Guapiles. En Guapiles vamos a tomar el desayuno, un desayuno típico está igual compuesto por gallo pinto. Y de ahí, eso será como a las 9 de la mañana, vamos saliendo hacia el muelle. Hay dos muelles, Caño Blanco y La Pavona. Casi siempre vamos por Caño Blanco por temas del nivel del río. Entonces, eso es otro traslado de 1 hora y 45 en el autobús aproximadamente hasta llegar al muelle. En el muelle ya le vamos a decir adiós a todo lo que tenga que ver con automóviles, no volvemos a ver el bus y de ahí tomamos una lancha por 1 hora y 15, hora y media aproximadamente hacia el lodge. Entonces, toda esta operativa es salir del hotel a las 6 de la mañana aproximadamente y llegar entre las 12 y la 1 de la tarde al lodge. Almorzamos y por la tarde generalmente tenemos el tour del pueblo de Tortuguero. Es un pueblo pequeñito, rústico, que más que todo es saber cómo vive el lugareño. Ahí se vive del turismo casi que al 100%. Nos explican un poco de eso y un poco de las tortugas, porque es una zona importante de sobre de tortugas. Y bueno, de ahí la cena incluida. Los días en Tortuguero empiezan muy temprano y terminan tempranito. Ya a las 8 o 9 de la noche ya casi que todo el mundo va para la cama porque desde tempranito estamos haciendo actividades. El paquete incluye los transportes y dos tours, ¿verdad? Los tours son el pueblo tortuguero y el de los canales. Eso es un tour en bote. Nosotros incluimos la entrada. Importante saber que cuando se incluye en un itinerario lo que son visitas a parques nacionales, nosotros necesitamos el pasaporte de los clientes, porque para comprar la entrada se pide el nombre y el pasaporte. Esto lo pide SINAC, que es la entidad reguladora de parques nacionales acá en el país. Luego, hablar un poquito de la temporada de tortugas. En Tortuguero es de julio a más o menos mediados de octubre, entre el desove y la eclosión, que vendría siendo el nacimiento de las tortuguitas, ¿verdad? Estamos cerca de Barra del Colorado y bueno, es uno de los parques más emblemáticos en itinerarios de Costa Rica, ¿verdad? Hay un poco la tortuga. Importante que consideren que el tour de Desove no está incluido en el paquete porque no se da todo el año, ¿verdad? Ya mencionamos las fechas en las que llega la tortuga de Sobar. Entonces, esto se compra por aparte, generalmente directo en el hotel. Cuando llegamos, si por ejemplo tenemos, porque Tortuguero funciona en paquetes de 1 o 2 noches. Casi todos van a ser 2 noches porque el trajín es un poco agotador, entonces siempre recomendamos como que sean las 2 noches, pero igual se puede en una. Entonces, cuando llegamos a Tortuguero, el cliente tiene que indicarle al hotel que quiere hacer el tour de desove y el parque es el que se encarga por medio de una lotería, por así decirlo, de eh, asignar horarios. Se hace por la noche, entre las 8 y 10 de la noche, y no se puede llevar celulares, no se puede llevar focos, solo el guía va con un foco de luz infrarroja, perdón, para no distorsionar el comportamiento de la tortuga, ¿verdad? Eso más o menos dura como 2 horas, pero básicamente es ir a ver la tortuga y un poco ahí y luego moverse porque no se quiere acosar a la tortuga y pues hay varios grupos. Nunca se garantiza el que la vayan a ver, ¿verdad? Porque es naturaleza, entonces no es un zoológico. En cuanto al tour de los canales, se hacen tipo lanchas como este, se recorre los canales de Tortuguero, se llega al parque, ahí nos van, digamos, al guía le van a pedir las entradas
y se le asigna un canal porque hay varios canales. En cuanto a hotelería, hay de todo tipo, bastante básica la mayoría. El Tortuguero, nosotros siempre recomendamos mencionarle a los clientes que va para una experiencia de desconexión con la naturaleza y esto implica que no hay televisión en las habitaciones, el internet llega más que todo a la recepción y algunas áreas comunes, eh, no hay aire acondicionado, estamos literalmente en medio del bosque, de la naturaleza, entonces el despertador allá son los monos congos, hay insectos, ¿verdad? Entonces, que tengan en cuenta un poco eso, porque si tenemos un cliente que de pronto quiere aire acondicionado, quiere estar conectado al internet, disfruta de ciertos lujos o quiere vida nocturna, por ejemplo, esta no es la zona. Hay dos excepciones de hoteles que sí tienen aire acondicionado y sí tienen televisión. En este caso está el Manatus, que es una categoría A, es un hotel boutique de apenas 12 habitaciones, tiene televisión y tiene aire acondicionado. Todos funcionan igual, con pensión completa y tal. En el caso de Tortuga Lodge, se puede decir que es el mejor hotel de la zona en cuanto a facilidades y servicios. Tiene aire acondicionado, más no tiene televisión. Y luego ya tenemos los hoteles más típicos de esta región, como Aninga, Evergreen y Paquira, son de la misma familia. De hecho, lo podemos ver en sus piscinas, todas son iguales, con forma de tortuguita. Funcionan exactamente igual, pensión completa, los tours y tal. Luego tenemos otro hotel como Laguna Lodge, que es un poquito más básico, está sobre la línea de la playa. Menciono esto como un tema importante a considerar, de que si a veces nos metemos a ver Tortuguero, vamos a ver que tiene playa. Sin embargo, Tortuguero no es un destino de playa per se, ¿verdad? Un destino naturalista, no es un destino para bañistas, porque por dos razones específicas. Una, las corrientes marinas son muy fuertes. eh, es un mar muy picado y lo segundo es una zona de mucha concentración de biodiversidad, entonces hay cocodrilos y por ahí también tiburones. Después de Tortuguero hacemos la salida igual, salimos 1 hora y media aproximadamente en la lancha, estaríamos saliendo el tercer día que estamos en Tortuguero, cerca a las 9 de la mañana. Eh, Salimos en lancha, llegamos al muelle y tomamos el autobús que nos llevará como por 1 hora y media, 1 hora 45 hacia Guapiles y donde desayunamos el primer día, almorzamos el último. Y de ahí ya nos dispersamos para diferentes zonas del país, que puede ser Caribe Sur, algunos regresan a San José, Arenal, o verdad, esa sería más que todo. Hablando de Guásimo, Guásimo es un tesoro escondido de Costa Rica que no mucha gente conoce. Hay muchos paseos a caballo, caminatas nocturnas, canyoning, piscinas naturales. Nos ofrece una belleza escénica muy importante. Y tenemos un solo hotel y es categoría A, es el Ecolirius, que también ofrece una experiencia gastronómica importante. De ahí nos vamos a Sarapiquí. Sarapiquí es una de las regiones de Costa Rica más dedicadas como a la parte científica, por así decirlo, ¿verdad? Llegan muchas universidades, mucha gente que tiene interés de pajareo, se puede hacer rafting también, y hay muchas reservas de investigación ahí. En Sarapiquí también tenemos lo que es el cultivo de la piña, que es uno de los más importantes, bueno, el más importante de hecho actualmente en Costa Rica. Se hace un tour donde nos explican todo el proceso de la piña y bueno, y ahí se almuerza. También está el rafting y bueno, lo de las caminatas. Hotelería, toda es bastante básica. Son hoteles rústicos a excepción de este, el lugar. Es el único hotel que se puede decir que tiene mayores facilidades y es como una finca, ¿verdad? Donde tienen caballos y bueno, hay opciones de hospedaje desde como casas hasta ya más tipo habitación de hotel. La Quinta de Sarapiquí, un hotel categoría C más básico, Selva Verde Lodge, y de ahí nos vamos a Poás. En Poás, el volcán Poás era, por lo menos hasta hace no mucho, el parque nacional más visitado de Costa Rica. Estuvo cerrado hace unos meses y lo abrieron, de hecho, hace un par de semanas
por la actividad volcánica. Lo interesante, y aquí vamos a ver la diferencia entre, por ejemplo, el Poás y el Arenal, es cómo se mira el volcán, ¿verdad? En el caso del Poás, nosotros llegamos hasta el cráter y podemos ver el cráter, ¿verdad? Desde Poás se puede hacer la Catarata de la Paz, Mariposarios y, bueno, una caminata ahí por el parque. Esta es la Catarata de la Paz, que es un centro de rescate de animales que fueron sacados de su hábitat natural, ¿verdad? Y vendidos. Y bueno, el centro de rescate los acoge y ya no pueden ser reingresados a la naturaleza, pero ahí los podemos observar. Está el Hotel Peace Lodge, que justamente es el hotel que está ubicado en La Paz. Es un categoría A. Tenemos hoteles cercanos al aeropuerto y cercanos al volcán, como es el Sandari, que es un hotel categoría A, muy enfocado en el wellness también. En Buenavista Chic, que es un hotel cerquita del aeropuerto. Para aquellos clientes que no quieren estar en San José como tal, pero necesitan estar cerca del aeropuerto, podemos optar por alguna de estas opciones. El Poás Volcano Lodge, y de ahí nos vamos a Bajos del Toro. Bajos del Toro es la región de cataratas por excelencia, ¿verdad? Ahí nos ofrece unas grandes vistas de la naturaleza y tenemos un hotel principal que es el Silencio, que es un hotel de lujo. Es una zona muy romántica también. Bocatapá, podemos hacer caminatas diurnas, nocturnas, tours en bote, zonas de humedal. Esto, por ejemplo, si en algún itinerario no tenemos espacio en Tortuguero, podemos optar por Bocatapá. No es lo mismo, pero nos puede ofrecer una experiencia un poco similar. Tenemos el Hotel Maquenque, nosotros lo consideramos una categoría A, no porque sea un lujo extravagante como algunos hoteles que hemos visto, sino que es un lujo de experiencia, como habitaciones en los árboles, ¿verdad? Es bastante interesante el lugar. Volcán Arenal. El Arenal, bueno, es una de las zonas más visitadas de Costa Rica. Se estima que el 90% de los turistas que vienen al país pasa por acá. Acá podemos hacer actividades de todo tipo y a veces preguntan cuántas noches en Arenal, las que quieran, ¿verdad? Dos es lo mínimo recomendado, pero puede dar hasta para cuatro, porque desde Arenal podemos ir, por ejemplo, a Río Celeste, que está muy cerca en un tour de un día. Se hacen cataratas, aguas termales, es la especialidad también de esta zona. Muchos hoteles tienen su propio resort de aguas termales, paseos por el lago, canopy, teleférico, puentes colgantes, de todo se puede hacer por acá. Diferencia entre Arenal y La Fortuna es básicamente lo mismo. El volcán se llama Arenal y La Fortuna es el pueblo. En cuanto a hoteles, hotelería de todo. Perdón, ¿el volcán Arenal se puede hacer el trekking y subirlo? Porque me han preguntado. Bueno, esa es una diferencia importante con, por ejemplo, el volcán Poás que lo mencionaba anteriormente. El volcán Bien, Poás, contanos eso. básicamente, nosotros vemos el cráter. En el caso del Arenal, no. Él se observa desde la base. Se hacen caminatas a los senderos del parque o de lugares cercanos que son de capital privado, por así decirlo, y ahí se va a las antiguas coladas de lava del volcán, que fue un volcán activo hasta hace unos años, ¿verdad? Se hace una caminata cercana, más no se sube. Algunas personas lo hacen, pero es de manera ilegal, ahí no está permitido subir. Igual, digamos, si vamos, por ejemplo, al Sendero 1968, ahí hay un mirador súper lindo donde se puede ver el volcán súper cerca y tomar unas fotos increíbles. Si vas teniendo preguntas, me vas diciendo, ¿verdad, Pablo? Sí, Amor sí, sí, por Arenal supuesto. Por es ahora un, venimos bien. bueno, Amor Arenal es un hotel de lujo de esta zona. No tiene aguas termales, es lo único que le falta, ¿verdad? Pero es un hotel de muy buen servicio, muy romántico también. El Arenal Country Inn es un hotel categoría C, y bueno, aquí tenemos hoteles de diferentes tipos, ¿verdad? Esto es un hotel básicamente para quien no quiere invertir mucho de su presupuesto en hotelería y tal vez si quiere destinar más a experiencias o a comidas, ¿verdad? Tenemos el Arenal Quioro, que tiene unas vistas impresionantes al volcán, tiene sus propias aguas termales, tanto en el hotel propio como un resort fuera de.
del hotel. Las aguas termales del hotel son privadas y las de afuera sí pueden ingresar otros clientes. Arenal Paraíso tiene sus aguas termales, eh, también es un categoría C. Tenemos el Arenal de Springs, que es uno de los preferidos de la casa, por así decirlo, es su categoría A. Tiene un excelente servicio, una gastronomía súper buena y sus propias aguas termales también. Casa Luna, también una gran opción con vista al volcán. Es importante mencionar que no todos los hoteles de la Fortuna tienen vista al volcán y no todos tienen aguas termales, ¿verdad? Entonces, si el cliente anda buscando abrir la cortina de su habitación y ver el volcán cuando se deja, hay que preguntar si la habitación tiene vista o no. Igualmente con las aguas termales. A veces nos preguntan, bueno, comprar un hotel con aguas termales o un hotel sin aguas y agregar las aguas termales por aparte, porque por ejemplo está Tabacón que ofrece aguas termales abiertas al público, digamos, y digo digamos porque tienen un acceso bastante limitado en cuanto a la cantidad de personas que pueden ingresar, ¿verdad? Más que todo para guardar el tema de exclusividad con sus huéspedes. Cuando sumamos hotel y sumamos entrada a aguas termales, casi que podemos hacer una tarifa de un hotel como estos que tiene sus propias aguas. Y el cliente tendría acceso ilimitado a las aguas termales cuando quiera. Entonces, yo sí recomiendo tomar una opción con aguas termales dentro del hotel. Montaña de Fuego también tiene sus aguas termales, es un hotel categoría C. Y luego tenemos otros hoteles que se salen un poco ya de lo que es categoría A y más van llegando a lujo, como los Nayara. En Fortuna tenemos tres Nayara, Nayara Garden, Nayara Springs y el Tencam, que es el más reciente que se construyó, que es más tipo glamping, con un lujo casi extremo. Lavas Tacotal, un hotel categoría C. Lomas del Volcán, categoría A, no tiene aguas termales, aunque tiene unas hermosas piscinas. Tabacón, mundialmente conocido, más que todo por su resort de aguas termales que están en el río Tabacón. Y de ahí a las afueritas de La Fortuna nos vamos un poco a Tilahari, que ofrece una experiencia completa entre actividades y hospedaje. The Springs, un hotel que yo particularmente recomiendo mucho para familias que buscan lujo, porque hay muchas actividades para los niños que pueden realizar dentro del hotel y bueno, tienen sus propias aguas termales. Volcano Lodge también tiene sus termales y bueno, un poco ahí de arenal que nos puede dar para mucho rato más. En cuanto a Caño Negro está cerca, también es una de las opciones que yo recomiendo en lugar de Tortuguero, en caso de que no tengamos disponibilidad o no sea la zona que el cliente ande buscando por la hotelería, por ejemplo. Tenemos Caño Negro, que es un refugio de vida silvestre, donde se pueden observar muchas aves. Si tenemos un cliente que le gusta esto en particular, es una de las zonas más importantes para eso. Por ejemplo, la espátula rosada, que se ve de mayo a octubre generalmente. Acá lo que tenemos es un hotel que nos ofrece una experiencia de glamping, básicamente, el Tokuten Camp. La piscina, por ejemplo, es esta, es una piscina tratada de manera natural, no tiene ningún componente químico y bueno, ellos se rigen mucho como por esa armonía con la naturaleza, que va muy en sintonía con el lugar. De ahí pasamos a Monteverde. Monteverde, bueno, es otra de las zonas más visitadas de Costa Rica. En el caso de la mayoría de nuestros itinerarios, para que lo tomen en cuenta, van a ser San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio. Este es un clásico, ¿verdad? Cuando hacemos Arenal a Monteverde, por ejemplo, hay dos formas de hacerlo. Una forma es por tierra, que es bordeando el lago Arenal hasta llegar a Monteverde, y la otra es cruzando el lago. Entonces, hacemos lo que llamamos un carro bote carro. Nos recoge una microbús en el hotel, nos lleva hacia el lago y en el muelle ahí cruzamos hacia el lado de Monteverde, donde del otro lado nos espera otra microbús que nos llevará al hotel de Monteverde. Monteverde es bosque nuboso. En esta zona tenemos el 2.5% de la biodiversidad del mundo, ¿verdad? No del país, lo cual es mucho. Y bueno, acá se hacen muchas actividades de aventura.
Si tenemos un cliente que hace Arenal y hace Monteverde, la recomendación es que las actividades de aventura las hagan Monteverde, que las hay en Arenal también, por ejemplo, el canopy, teleférico y puentes colgantes, se puede hacer en Arenal. Sin embargo, si visitan ambas zonas, recomendamos en Arenal hacer una caminata al volcán y la catarata, por ejemplo, de Río Fortuna. Y entonces ya en Monteverde lo que podemos hacer es canopy, teleférico y puentes colgantes, porque al ser bosque nuboso da un ingrediente más al tema de la aventura, ¿verdad? A veces, pues uno ha estado haciendo canopy y desde una plataforma a la otra no se ve. Para quien le gusta la aventura y la adrenalina, esto es ideal. También se hacen muchas caminatas nocturnas. Hay mucho la parte de investigación en esta zona y bueno, ya otros tours más comunes como el café y el cacao, ¿verdad? En cuanto a hotelería, tenemos hoteles como el Belmar, la hotelería de Monteverde, mucha está basada como en estos detalles de madera, ¿verdad? Como podemos ver en esa foto de la habitación. Representa mucho lo que es la infraestructura en esta zona. Tenemos otros hoteles más básicos como Calaloch, igual siempre manteniendo el concepto de madera, tipo cabañita, y otras experiencias como el glamping, que tenemos la Chira, eh, Chira Glamping. Chira Glamping tiene también una experiencia gastronómica importante. Ellos tienen un restaurante, igual así elevado en los arbolitos, muy bonito, que nos ofrece hasta 7 tiempos de alimentación en un menú. Es toda una experiencia. Tenemos Cloud Forest, categoría A. Tenemos el Establo, que es un hotel, bueno, es el más grande de Monteverde, es un categoría B, tiene habitaciones para parejas y para familias, un poco más grandes ya. Cora es también una experiencia, está en lo alto de la montañita, y hoteles como Monteverde Country Lodge, que es un hotel que está muy bien, pero igualmente es un poco básico. Monteverde Lodge and Gardens, poco a poco. El Cibú, que es un hotel boutique, y bueno, Trap Family, por ejemplo. Otros hoteles de categoría A como el Senda, y más o menos esa es la hotelería que tenemos en Monteverde y las experiencias. De ahí nos vamos a Tenorio, la parte de Río Celeste. Esto literalmente se ve así cuando es verano, ¿verdad? Y el río no trae sedimentos desde más arriba. Es un parque en el cual podemos visitarlo desde Arenal en un tour de un día o nos podemos hospedar en esta zona. Hay hoteles, la mayoría, aquí es como los extremos. Hay hoteles de muy buena categoría, dos para ser exacto, y otros, el resto son como más básicos. Cataratas, los teñideros, el Parque Nacional, Dantas, es más que todo lo que se hace en esta zona. Tenemos el Origins, hotel de lujo, que les comentaba, el Río Celeste Haraway, categoría A, que es uno de los más representativos de esta zona, y otros categoría C, como el Celeste Mountain Lodge. Volcanes, bueno, ya van viendo que aquí sobran volcanes, desde el Poás, Irazú, Arenal, Miravalles, el Tenorio. Aquí nos vamos para Miravalles. Es la experiencia de volcán, creo que más grande que podemos tener aquí en Costa Rica, porque el volcán tiene muchas fumarolas, entonces realmente nos sentimos en un volcán, ¿verdad? La experiencia que se ofrece acá son aguas termales, actividades de aventura, caminatas, trekkings incluso, ¿verdad? Tenemos hoteles, esto mucho en Miravalles y en Rincón de la Vieja, ¿verdad? Hoteles, en el caso de Miravalles, solo tenemos una opción, y en el caso del Rincón de la Vieja, pues tenemos lo que es Borinquen. Importante que el Rincón de la Vieja es un área bastante grande, entonces los hoteles están dispersos alrededor del volcán, por así decirlo, entonces dependiendo de dónde estemos, tenemos acceso a unas cataratas u otras, ¿verdad? En el caso de Borinquen, está un poquito más lejos de la parte central, por así decirlo. Entonces, en Borinquen solo llegamos con traslados privados o con coche de alquiler. No llegan traslados compartidos. En el caso de Hacienda Guachipelín, sí. Sí podemos optar por esta opción. Hacienda Guachipelín tiene hotel y tiene el centro de aventuras. Y bueno, tenemos otros hoteles como Rinconcito Lodge, que es un poquito más básico.
los volcanes nos vamos hacia Guanacaste. Guanacaste es una de las provincias más grandes nuestras que está dividida entre, por lo menos a nivel turístico, entre Guanacaste Norte y Guanacaste Sur, siendo Guanacaste Norte la zona donde vamos a tener acceso a hoteles todo incluido, que eso, bueno, yo sé que el argentino disfruta mucho de las playas, del buen comer y, ¿verdad? De esto. Entonces, si tienen algún cliente que quiere un todo incluido, es importante saber que eso es Guanacaste Norte. En Caribe no vamos a encontrar todo incluido, en Manuel Antonio tampoco. En el Pacífico Central, en Jacó, por ahí hay uno, pero es un hotel muy básico que yo particularmente no recomiendo. Y en el caso de Punta Arenas, hay otro, que es el Hotel Fiesta, que está a salida de la playa Punta Arenas, que verdaderamente no es una de las playas que más nos representan, ¿verdad? Entonces, si quieren todo incluido, recomendar esta zona. La parte de Conchal, Tamarindo, Papagayo, más que todo. Desde Guanacaste Norte, bueno, importante mencionar que tenemos otro aeropuerto, que es el aeropuerto de Liberia. No tenemos frecuencias aéreas ahorita desde el sur hacia Liberia, sin embargo, sí se puede volar desde San José en un vuelo local hacia Liberia o hacia Tamarindo, que hay varias pistas locales, ¿verdad? Hay muchas zonas de Costa Rica que se conectan por la vía aérea, como vendría siendo, bueno, San José con Limón, con Tortuguero, con Arenal, con Liberia, con Quepos, la parte del Pacífico Sur, también Draque, Palmar Sur, se conecta, ¿verdad? No todos los lugares, por ejemplo, Monteverde, que es un lugar bastante visitado, no tiene conexión aérea. Pero para que lo consideren si en algún caso tienen un cliente que desea ahorrarse horas de carretera. Actividades para realizar en Guanacaste, museo, pesca deportiva, surf, catamaranes, canopies, hay desove de tortugas también, de octubre a febrero, y bueno, muchos parques nacionales también. Vidas nocturnas, ahí mucho en la parte de Tamarindo, por ejemplo, va mucho surfista y hay mucha oferta gastronómica. Hoteles de categoría A como Lantas, otros categoría B como Bosque del Mar, Cala Luna, Capitán Suizo, Dreams Las Mareas, está más hacia el norte, en la parte del Jobo, más o menos a 1 hora de la parte de Papagayo aproximadamente. Ahorita mismo está siendo remodelado porque va a pasar a ser un Marriott. El Secrets Papagayo, importante cuando reserven un hotel todo incluido de esta zona es saber las políticas de las edades, porque por ejemplo el Secrets no acepta menores de edad y ellos sí son muy, muy literales en eso, se apegan mucho a la política y el adolescente podrá tener 17 años y unos meses que igualmente ellos no lo van a aceptar. Entonces, hoteles para solo adultos, el que, por ejemplo, el Secrets, y hay unos Occidental que nosotros no tenemos incluidos acá porque por temas de calidad nosotros no ofrecemos ese tipo de hoteles. Tenemos otros que no son todo incluido, como el Tamarindo diría, que está sobre la línea de la playa, tiene una oferta gastronómica importante. El Westin Conchal, que está en Playa Conchal, su nombre se debe justamente a que la arena no es la arena normal que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino son pequeñas conchitas. Es un hotel todo incluido, muy apto para familias, con buenas piscinas, con actividades durante el día. Y a la par está su hotel hermano, el W Costa Rica, que tiene la opción de ser solo con desayuno o también la opción de todo incluido. Tamarindo, Wyndham Tamarindo, está en Tamarindo, es un categoría C, es un hotel que está muy bien, que ofrece una gran vista, pero porque no está sobre la línea de la playa, pero también tiene un shuttle que los lleva a un beach club que es parte de la experiencia de este hotel. A Guanacaste Sur nos vamos, es una zona de mucho yoga, de wellness, también hay desove de tortuga de agosto a septiembre. Tenemos el refugio de vida ostional y bueno, se da mucho el surf también. Tenemos hoteles como Azura, Gilded Iguana, esto en Nosara, en Carrillo tenemos en Lambú,
Y bueno, un poco más hacia el sur tenemos Punta Elita. Punta Elita también ha cerrado ahorita porque también está en remodelaciones. Esto está muy cerca de las zonas azules. Nosotros tenemos una zona azul acá en Costa Rica, en Nicoya propiamente, por si en algún momento les preguntan qué nos ha pasado, gente con interés, hay tours también a esta zona. Península de Nicoya, una de las zonas, creo yo, más gustadas por los argentinos. Aquí tenemos hoteles como el Blue Mist, categoría A, Casa Camilion, Aguas Claras, tenemos desde categoría A hasta categoría C. Tenemos una experiencia de glamping como Isla Chiquita, que literalmente está en una isla, se llega por el ferry hacia Paquera y en Paquera tomamos una lancha. Hoteles como Nantipa, que es ya lujo, ¿verdad? Trópico Latino, aquí tenemos playas muy lindas, cataratas también y una gran vista. De ahí nos movemos hacia Pacífico Central. Aquí hago una parada operativa, por así decirlo. A veces en los itinerarios nos combinan playa de Guanacaste con Manuel Antonio. Tenemos que considerar que de Guanacaste hacia Manuel Antonio un traslado puede demorar unas 6 horas más o menos, ¿verdad? Por la vía terrestre. Se podría hacer aéreo, pero sí por la vía terrestre más o menos son unas 6 horas. Entonces, igual, para que no nos engañemos con la distancia, saber recomendarle al cliente esto. Desde Guanacaste, por ejemplo, Guanacaste Norte, hacia el aeropuerto Juan Santa María, se demoran unas 5 horas aproximadamente en un traslado regular. En un coche de alquiler, tal vez un poco menos o un traslado privado. Cuando salimos hacia el aeropuerto, tenemos que tomar en cuenta que se pide estar 3 horas antes de la salida del vuelo. Si nuestro vuelo sale a las 4 de la tarde, pues tendremos que estar a la 1. Entonces, considerar esto para cuando compramos vuelos y la ruta que hacemos, porque a veces el vuelo que ponen, sobre todo mucho a Sudamérica, sale a las 7 de la mañana. Y si estamos en Guanacaste, eso implicaría que el cliente tiene que salir casi que a la medianoche, ¿verdad? Porque son 5 horas de traslado más 3 que tiene que estar en el aeropuerto con anticipación. Entonces, ya sea que elijamos un horario de vuelo más tarde o que incluyamos una noche en San José al final. De ahí nos vamos Pacífico Central, retomamos, ¿verdad? Tenemos lo que es, por ejemplo, Los Sueños, que es esa foto que tenemos ahí, que esto es en Herradura, tiene su marina y tiene pues todo el complejo grande del hotel y de también condominios. Y Manuel Antonio también. Bueno, ella habla un poco de Los Sueños, muy enfocado a grupos, a reuniones, convenciones, mucho la parte maíz, ¿verdad? Manuel Antonio, el segundo parque nacional más visitado de Costa Rica, después del POAS, en aquel momento por lo menos. Manuel Antonio ofrece una experiencia de selva y playa. Entonces, cuando decimos esto, vamos a pensar que son hoteles que, aunque es una zona de playa, no están sobre la línea de la playa porque es una colina, por así decirlo, ¿verdad? Tiene la parte de selva. Se hacen actividades como catamarán, canopies también. La caminata al parque es lo más emblemático. Con el parque, tomar en cuenta que está cerrado los días martes. Entonces, si tenemos un cliente que, por ejemplo, solo va 2 noches a Manuel Antonio, procurar que su día libre, o sí, su día libre no sea un martes, porque si, por ejemplo, llegan a Manuel Antonio el lunes, van a llegar por la tarde, ya ese día no van a poder hacer el parque. Al día siguiente, que es el día que tienen libre, sería martes y pues está cerrado. Y ahí si no hay nada que se pueda hacer, podrían hacer otras actividades. Entonces siempre procurar que no caiga un día martes para que puedan visitar el parque. El parque es muy pequeñito y está muy concentrado en naturaleza. Hay muchos monos, igualmente es naturaleza, ¿verdad? Entonces nunca se garantiza que se vaya a ver nada, pero por estas mismas razones, por lo visitado que es, por la biodiversidad que hay, tiene bastantes restricciones. Por ejemplo, plásticos de un solo uso no se permiten ingresar, no se permiten ingresar alimentos porque mucha gente antes, por ejemplo, está el mono cara blanca, ¿verdad? El capuchino, muy popular, bastante vándalos, todos se lo roban, ¿verdad? Entonces,
y quedan divinos en las fotos. Entonces, antes la gente solía alimentarlos y por eso ya el parque no permite que se ingrese con ningún tipo de alimento. Hoteles categoría A, lujo, como en las Arenas del Mar, que este sí tiene salida directa a la playa, es uno de los pocos de esta zona. El Hotel Costa Verde ofrece experiencias distintas, desde hospedarse en un avión hasta una habitación convencional. Nos ofrece mucho lo que son vistas, ¿verdad? No está andando hacia la playa, bueno, se puede ir, pero serán unos 15 minutos aproximadamente. Jungle Vista, categoría B. El Igloo, que ofrece una experiencia de hospedaje distinta, no es una típica habitación de hotel, ¿verdad? Es un categoría C. Luego tenemos hoteles ya también de lujo como Macanda, un excelente servicio, hoteles con una gran vista, como lo podemos ver en esta imagen, como el Mariposa, Los Altos, también muy de lujo. Samba es un hotel categoría B, es un hotel bastante grande que es muy recomendado para niños también porque tiene sus buenas piscinas y también para quien no ande con su propio transporte es una gran opción porque está justo en la entrada al Parque Nacional y caminando hacia la playa, ¿verdad? Que es, nos permite una facilidad más grande y también tiene cerca muchos restaurantes. El Chana está sobre una colina, tiene una gran vista y tiene un sendero que nos lleva a Playa Bizanz que los clientes pueden recorrer. Tabulia, hotel categoría C. Y de ahí nos vamos ya más al sur de Costa Rica, lo que es Pacífico Sur y Corcovado. Esta foto que estamos viendo es el Parque Marino Ballena, que aquí como que la naturaleza quiso hacerlo todo junto, ¿verdad? Entonces tenemos la cola de la ballena cuando baja la marea y casualmente también se observan ballenas en las temporadas de octubre, bueno, de agosto a octubre, principalmente lo más fuerte, pero también de diciembre a abril. Entonces, no solo es un parque nacional que podemos recorrer caminando, sino también se hacen muchos tours en lancha para ir a buscar ballenas en estas temporadas. También se hace lo que es pesca deportiva y bueno, está muy cerca de Corcovado. Hay gente que tal vez no va hacia Corcovado a hospedarse, pero sí hace un tour de un día. Lo que les mencionaba de las ballenas, ¿verdad? Eh, es impresionante estar ahí, muy recomendado. A veces preguntan cuál es la mejor época para venir a Costa Rica. Bueno, es que depende del interés que tenga el cliente, pero si yo no viviera aquí, yo vendría en septiembre porque puedo ir a ver desove de tortugas a Tortuguero y podría ver las ballenas en Bahía Ballena. Entonces me permite Y como tener clima encima. Y se suma un buen clima, digo, también. sí, buen clima en el Caribe principalmente, mes de transición también, no llueve tanto a pesar de que ya septiembre, octubre se dice que es temporada lluviosa, sin embargo ahora con el cambio climático todos los meses se nos han ido moviendo, ¿verdad? Básicamente tenemos la ventaja de que para los hoteles es temporada baja, entonces tenemos acceso a mejores tarifas y además de eso pues hay menos gente también, entonces para mí, yo viajaría en ese mes particularmente. Hoteles de esta zona también ofrecen mucho lo que es vista, como Cristal Ballena, El Castillo, ya hoteles un poco más de lujo, más tipo villas, que son como el Golden Pineapple, ¿verdad? Tenemos el Purán, el Oxygen, que es como para pareja solamente, el Rancho Pacífico, aquí hay muchas casas. Y bueno, lo que es zona sur, la parte de Corcovado, y esto está dividido como en varias zonas. Se ve, es un cachito pequeño, digamos, pero hay un desarrollo importante de actividades aquí y bueno, de hotelería también. A veces nosotros escuchamos hablar solamente de Corcovado, pero bueno, tenemos Corcovado, tenemos Draque y tenemos el Golfo Dulce, ¿verdad? Estamos en la península, tenemos hoteles como eh, Botánica, como La Parrillos, El Remanso, Luna Lodge, o el Golfo, que ya tenemos lo que es Cativo, Nicuesa, y la parte de Corcovado como tal, Águila de Osa, SCP Corcovado, que es uno de los más famosos, el Draque y Danta Corcovado. Corcovado es el parque nacional, diría yo, que menos explorado, si se quiere.
Eh, es uno de los de mayor concentración de biodiversidad en nuestro país. Y acá se vende como un paquete también. Esto nos va a incluir transportes y nos va a incluir alimentación y 2 tours, 1 o 2 tours, dependiendo de cuántas noches nos hospedemos. Esto en hoteles como SCP Corcovado, ¿verdad? Hay otros hoteles que solo incluyen el desayuno porque están tal vez más cerca de un pueblo, pero hay unos que están metidos en la selva, por así decirlo, entonces ahí no es como que vamos a encontrar un restaurante cercano. ¿Cómo se llega a Corcovado? Y ahí tal vez voy a devolverme un poquito en la imagen. Corcovado lo podemos, bueno, y la parte de Pacífico Sur lo podemos conectar con Manuel Antonio o con San José, básicamente, bueno, con San Gerardo de Dota también. Desde San José la recomendación es volar. Hay al menos 3 pistas por ahí, la de Draque, la de Sierpe y Palmar Sur, que es donde se recomienda llegar. Y después de ahí nos trasladan en lancha hacia el hotel. La mayoría de los hoteles funcionan así. Ahora, también se puede conectar con Manuel Antonio. Muchas personas, digamos, cuando diseñamos un itinerario, lo que hacemos es, por ejemplo, San José de Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio, y dejamos la guinda del pastel para lo último, ¿verdad? Que vendría siendo esta zona. Entonces, bajamos desde Manuel Antonio en un traslado terrestre de más o menos 1 hora y media hacia Sierpe, y en Sierpe nos recoge una lancha y nos lleva hacia el lodge. Más o menos así es como funciona esta zona, generalmente. Cuando es un paquete de 2 noches, nos incluye una actividad. La actividad de elegir es entre una caminata en el Parque Nacional Corcovado y la otra opción es hacer snorkeling en la isla del Caño, que también es súper recomendado. Si tenemos 3 noches, hacemos las 2 actividades. Si tenemos ya más de 3 noches, pues hay otras actividades que pueden realizar, como caminatas y demás. Hay playa, sí. No es un destino de playa, sí se puede bañar por allá, pero la mayoría de los hoteles están en la colina y bueno, como podemos ver en esta imagen, hay muchas rocas también. Son lugares también de desconexión con la naturaleza, ¿verdad? Mucho nos ofrece lo que es la parte de naturaleza como tal. Muchas especies se ven por acá, no se garantiza tampoco, pero es uno de los lugares donde más oportunidad tienen de observar fauna. Este es el SCP Corcovado que les comentaba. Es un hotel, dice categoría B, porque ahí pues no hay grandes hoteles, pero vendría siendo lo mejor de la zona, básicamente. Golfo Dulce, que es como al otro lado. De hecho, esta zona es muy interesante porque incluso da para hacer un solo itinerario acá, ¿verdad? Que el cliente no tiene que moverse de ahí, puede estar unas 7 noches o más en solo esa región. Acá tenemos observación de ballenas y delfines de enero a abril. Tenemos tours de bioluminiscencia, ¿verdad? Es algo súper lindo que se ve aquí en esta zona. Buceo, snorkeling, mucha pesca deportiva. Hay muy buena pesca por ahí. Lo que les decía de la bioluminiscencia, que nos lo ilustra en esa foto. Tenemos hoteles como Kunken. Este Kunken da una playita, ¿verdad? Tiene un campo ahí bastante bonito, unas vistas impresionantes que ya podemos ver en esa foto. Nicuesa es un hotel que si se lo vendemos a un cliente tenemos que saber muy bien qué le estamos vendiendo porque por lo menos mi experiencia ahí es sentirme parte de la cadena alimenticia, ¿verdad? Porque las habitaciones ya ven que no tienen vidrio y así es bastante abierto. Entonces, en la noche, cuando ya, bueno, por si no es una zona muy ruidosa, ¿verdad? Los ruidos que hay ahí son los monos y demás, pero ya en la noche realmente es sentirse inmerso en la naturaleza. Playa Cativo es un hotel de lujo. Llegar acá es, solo llegar ya es toda una experiencia, ¿verdad? Se va en lancha también, generalmente de Golfito o Palmar Sur. eh, y bueno, aquí es impresionante cómo ingresan también los insumos, porque está bastante lejos y de hecho el hotel está ahí como solito, da una experiencia de exclusividad. Península de Osa, tenemos manglares, igualmente ballenas y delfines de enero a abril. Se puede hacer el tour de Corcovado de un día y bueno, lo
ya lo típico de la zona, museos, snorkeling y pesca deportiva. Un poco aquí los manglares se pueden hacer en kayak y tenemos hoteles como el Botánica. Botánica es un hotel realmente un poco eh, muy diferente en realidad de todos los hoteles que hay ahí, porque es como poner un resort de esos de Guanacaste, todo incluido, ¿verdad? Ponerlo en una zona tan remota como lo es Península de Osa. No es todo incluido, solo incluye desayuno, pero tiene una gran infraestructura. Mucha de la gente que va a hacer pesca se queda acá. El Remanso Lodge es un hotel muy exclusivo, ya con un diseño un poco más rústico, pero también muy de la mano del lujo, del gran servicio, también lo que es la Parríos. Ellos ofrecen varias experiencias a los clientes ya como parte de su hospedaje y el servicio es lo que más les representa. Luna Lodge, un hotel categoría C, muy en la parte del yoga, del wellness, ¿verdad? Y de ahí dejamos la parte sur de Costa Rica para irnos a San Gerardo, donde vamos a encontrar un bosque nuboso, muchas cataratas, mucha observación de aves. Al que le gustan las aves es una zona importante para visitar, como por ejemplo podemos ver el Quetzal, es uno de los lugares en los que se ve aquí en Costa Rica, se ve en Monteverde y en San Gerardo, pero en la buena teoría, porque es bosque nuboso, pero yo lo he visto realmente es en San Gerardo. Muchos ríos, es una zona un poquito más, de clima un poco más templado, ¿verdad? Tenemos hoteles casi todos de una categoría intermedia, como el Savegre Lodge y el Drogón. Y eso básicamente, en términos generales, es un recorrido por Costa Rica. Ahorita ya lo que son más tips para los viajeros. Bueno, muchos de los argentinos, de hecho, alquilan un carro o se mueven con traslados compartidos, pero la mayoría prefiere un carro por esa sensación de libertad que les da, ¿verdad? De ir en sus propios horarios, a su aire, ¿verdad? Entonces, para considerar, Francini, te iba a preguntar eso. sí, Las rutas, ¿cómo están para alquilar vehículos? Vos me dijiste que no se toma por kilómetros, sino más bien por tiempo, sí, la distancia, ¿no? Contame un poquito de eso. Y después preguntarte también a ver, te puedes reservar solamente hotelería sin comprar circuitos, noches pre-tour o post-tour también si se pueden sumar, algunas cuestiones también operativas, contame. ok. En cuanto al coche de alquiler, realmente es una opción muy recomendada. Yo particularmente, si viniera a Costa Rica por primera vez o por segunda o lo que fuera, yo tomaría un carro porque le da más libertad, ¿verdad? En el caso de los traslados compartidos, pues como sabemos, nos va a llevar a recoger más personas en otros hoteles, vamos a estar sujetos a un horario de traslados y bueno, si fuera la opción de traslados privados, pues es un poco más honoroso y igualmente, aunque podemos ser más flexibles con los horarios, hay unas recomendaciones ahí y no se hacen paradas. En cambio, si vamos en nuestro vehículo, podemos hacer una parada, tomar una foto, tomar un café o lo que queramos, ¿verdad? Es muy seguro manejar en Costa Rica. Realmente aquí nos manejamos mucho con Waze, entonces simplemente las ubicaciones se ponen en el Waze y nos lleva. Las carreteras, casi todas son por montaña, ¿verdad? O sea, atravesamos mucha montaña, entonces sí, si vamos, por ejemplo, hacia el lado del Caribe, vamos a pasar por el Brauro Carrillo y ahí vamos a estar, ahí, literalmente vamos a ver que es una carretera que atraviesa una montaña. Por eso recomendamos siempre manejar con luz del día. Entonces, una buena hora de trasladarse a las 9 10 de la mañana más o menos y no después de las 4 porque ya a las 5:30 se empieza a oscurecer. En el tema, por ejemplo, de la gasolina, hasta datos de enero, el precio andaba en $1.35 aproximadamente el litro. Eh, Creo que para ustedes es un poquillo más caro, ¿verdad? La gasolina aquí, por lo menos pero les da esa libertad, ¿verdad? Y los hoteles, por ejemplo, aquí que tenemos la foto del volcán Arenal de fondo, los hoteles, la mayoría están camino hacia el volcán. Entonces, si queremos ir a cenar al pueblo, tenemos que bajar. Si tenemos un vehículo, eso nos facilita bastante más la vida.
¿Qué debemos considerar con los vehículos? La renta de un carro generalmente es para mayores de 21 años. Tiene que tener, obviamente, licencia, no necesita ningún tipo de licencia internacional, con solo la de Argentina está bien. Tiene que tener una tarjeta de crédito, tiene que ser física, no puede ser digital y tiene que traerla consigo, ¿verdad? Entonces, cuando alquilan el carro, sea que opten por la opción de seguro básico o la de full cover, tienen que dejar un depósito. La diferencia es que el depósito, el monto varía. Si es seguro básico, el depósito anda más o menos en unos $700 aproximadamente. Si es full cover, generalmente son como $100. Esto se paga directamente en el Rentacar, que lo que hacen es un bloqueo, que normalmente ese bloqueo demora después de la devolución del vehículo de 3 a 5 días aproximadamente, ¿verdad? Eso es como una garantía. Eh, las recomendaciones de seguridad, las mismas que en cualquier lugar, ¿verdad? Nunca dejar objetos de valor visibles y cosas así, pero es una muy buena opción para moverse por acá, para gente que quiera andar un poco más. Nos pasa mucho que recibimos mucha gente retirada de Argentina. Obviamente a señores mayores yo no se los recomendaría. Lo mejor es que vayan en un traslado, que no se preocupan de nada y simplemente se suben a la microbús y los dejan en la recepción de su hotel. Entonces, dependiendo del público que tengamos ahí, del tipo de cliente, una opción a la otra. Con niños, recomiendo también la opción de vehículo, porque también nos da esa facilidad de si hay que parar o lo que sea, es una muy buena opción. En cuanto a los servicios que me preguntaban, bueno, nosotros somos un DMC, nosotros nos dedicamos a experiencias únicas completas, lo que quiere decir que no solemos vender solamente un carro o solo una noche de hotel, ¿verdad? Porque esto no nos permite garantizar una experiencia agradable para nuestros clientes, a diferencia de si tenemos todo el control del itinerario, que ahí tal vez pasa un poco a lo que nos diferencia en servicio a nosotros, ¿verdad? Cuando ustedes hacen una reserva, em, digamos, nosotros la vamos a confirmar y unos 22 días antes aproximadamente de que el pasajero ingrese a Costa Rica, les estaremos pidiendo pasaportes en el caso de que tengan entradas a parques nacionales, que lo comentaba al principio, es requerido para poderlas comprar, y el número de contacto, generalmente de WhatsApp, porque nosotros les enviamos un mensaje a los pasajeros donde, bueno, le decimos que le vamos a estar recibiendo a la salida del aeropuerto, le explicamos un poco por qué puerta salir y dónde vamos a estar nosotros ubicados y que eso antes de que el cliente llegue acá sepa y tenga la seguridad de que va a haber alguien esperándolo afuera, ¿verdad? Porque habrá quienes han viajado mucho y otros que no tanto, por lo menos sentir que hay un número al cual llamar inmediatamente en caso de necesitar algo, eso les da mucha tranquilidad. Además, le mandamos recomendaciones de viaje, por ejemplo, el tema de la conexión de electricidad, de toma corrientes, ¿verdad? Aquí se necesita un adaptador para los que vienen de Argentina, la conexión es distinta. Le recomendamos esto, en el caso de los que vienen con carro de alquiler, el tema de la tarjeta, se lo recordamos, en fin, le damos varios tips antes de llegar al país. Cuando el cliente llega al aeropuerto, es recibido por uno de nuestros conductores que está uniformado, que tiene su rótulo con el nombre del pasajero. De ahí se comunica servicio al cliente. Tenemos un departamento bastante robusto en esta área que le da la bienvenida al cliente vía telefónica y le ofrecemos una visita ya sea a nuestras oficinas que están de camino a los hoteles que utilizamos en nuestra programación y bueno, y si el cliente decide pasar a la oficina, que está en ruta, no es como que lo desviamos ni nada, lo invitamos a una cervecita o una gaseosa, un café, lo que el cliente quiera, y nos sentamos a ver el itinerario y atender sus preguntas. En caso que el cliente diga, no, pues yo tengo ya muchas horas de viaje, yo quisiera irme para el hotel, uno de nuestros representantes se desplaza al hotel y brinda exactamente esta misma explicación ya en la comodidad de su hotel. Y bueno, por último, si el pasajero del todo no quiere una visita nuestra, le damos una pequeña repasada de su itinerario vía telefónica y nos mantenemos en contacto. Si el cliente, por ejemplo, tiene alguna situación en su estancia en Costa Rica
¿qué puede ser una situación? Bueno, una situación puede ser, no sé, que el aire acondicionado de su habitación no enfría lo suficiente. Entonces, si el pasajero nos comunica esto, nosotros lo gestionamos con el hotel y nos encargamos de resolver eso para que su experiencia sea agradable. Igualmente, pues hay algún cliente en algún punto se ha enfermado, de pronto comió mucha fruta, no acostumbraba y bueno, se enferma un poco por allá, nosotros le asesoramos de cómo debe proceder, consultas de qué llevar a un tour, que si tipo de zapato y demás, consultas de horarios, e incluso algunos que simplemente nos escriben para mandarnos sus fotos de, no sé, en el volcán, por ejemplo. Entonces, ese servicio nosotros lo brindamos cuando nosotros tenemos un control completo del itinerario, pero si, por ejemplo, a mí solo me compran los traslados, si el cliente tiene un problema con el hotel, yo no es que no quiera, es que no puedo hacer mucho porque el hotel no lo reservé yo, ¿verdad? Entonces, siempre recomendamos que la experiencia sea completa. Ahora, si tenemos un cliente que, por ejemplo, ¿qué pasa? Se alquiló Airbnb, por decir algo, y lo hizo por su cuenta, pero lo que quiere nada más es que le agreguemos tours y tal vez un carro de alquiler. En el caso de ustedes, particularmente, como nos compran otras cosas, también circuitos, nosotros lo hacemos. Lo hacemos porque no solo eso es lo que nos compran, ¿verdad? Porque nosotros no somos un rentacar ni tampoco somos un transportista, pero entendemos que tenemos clientes con necesidades diferentes, ¿verdad? Y obviamente estamos para que ustedes satisfagan a su vez a sus propios clientes, ¿verdad? Pablo, no sé si eso responde tus consultas o me queda alguna por fuera. Súper, súper respondido, la verdad que impecable, me encantó, muy completo todo. Lo bueno que queda grabado, esto también nosotros se los compartimos a nuestras agencias de viaje alrededor de la Argentina, a lo largo y a lo ancho. Y cuando empiecen a entrar las consultas, por supuesto, nos contactaremos. Perfecto. Igualmente, ustedes tienen el acceso a nuestro tarifario web. Cualquier Correcto. cosa, si tienes alguna duda, igual me puedes preguntar. Ahí están nuestras experiencias únicas. No voy a ahondar mucho en ello, ¿verdad? Pero para no hacer más larga todavía la capacitación. Pero ustedes pueden consultar ahí. Tenemos programas desde las 7 de noche hasta las 14 que visitan diferentes zonas. Algunas son con transportes privados, con carros de alquiler, con traslados compartidos, casi todas en las tres categorías, exceptuando, por ejemplo, tenemos una experiencia de glamping. Obviamente ahí solo tenemos una categoría de hotel porque no hay tantísimos, aunque hay varios, no hay tantos. Tenemos desde intereses para familia, para lunas de miel, para lujo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos desde opciones para gente que tiene mucho dinero y busca opciones de lujo hasta personas que tienen un presupuesto más ajustado. Nosotros, el mínimo que manejamos, digamos, de presupuesto es un turista, un 3 estrellas vendría siendo más o menos. No vendemos hosteles y cosas parecidas, pero sí podemos adaptarnos a un presupuesto del cliente, que eso ayuda mucho que nos mencionen cuál es el presupuesto del cliente en caso de que tengamos una cotización que, por ejemplo, se les va un poco. No, es que al pasajero se le va un poco el presupuesto. Bueno, ¿cuál es el presupuesto? Y ahí podemos hacer recomendaciones con el fin de que, pues, que cumpla su sueño de venir a Costa Rica, ¿verdad? Buenísimo. La verdad, impecable. Francini, realmente súper completo. De este a oeste, costa Caribe, parte Pacífico. Me encantó. Y de parte de Estilo Plus, muchísimas gracias. Ojalá que sea futuro ventas. Que así sea. Igualmente, ahí, bueno, tienes mi correo, mi contacto también, mi WhatsApp, lo que necesiten, con mucho gusto siempre estamos para servirles. Buenísimo. Gracias. Buen día.